práctica. Como siempre les pedimos a todos que silencien sus micrófonos, que hagan las preguntas por el chat, o después podemos activar cuando termine la disertación de la doctora las cámaras, así es un poco más interactivo esta parte de sobre todo las preguntas. Recuerden colocar sus nombres, su documento en el chat para dar el presente, y que, bueno, tenemos que ir trabajando en la parte práctica, así que les vamos a también mandar algunos mails para ir recordarles cómo es el trabajo práctico que ustedes tienen que elaborar. Y hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Graciela Moya. La verdad que es un honor para nosotros tenerla en esta charla. El año pasado disfrutamos muchísimo de su presencia, y la verdad que todos estuvieron en la encuesta que hicimos de satisfacción más que satisfechos de su charla. Sabe muchísimo, y la verdad que nos transmitió un montón de conceptos que nos han servido no solo para la investigación, sino también para nuestra práctica. Quería agradecer también al Comité de Bioética del Hospital de Niños San Roque, que nos facilitó su contacto, a Carmen Espósito, que fue nuestra interlocutora en este caso, y bueno, darle las gracias a todos los presentes, a los que se suman, que por ahí no son asistentes regulares del curso, pero que por el interés que ha generado este tema se ha permitido la participación de todos, de integrantes de comités de bioética de la provincia, así que creo que va a ser una charla muy productiva para todos. Así que le cedo la palabra, doctora, y muchísimas gracias desde la filial Río Pará. Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un gusto ver gente querida como Carmen, y bueno, profesor mío, el padre Anaya, así que la verdad es un gusto para mí estar acá de nuevo con ustedes. Así que bueno, yo voy a empezar un poquito con la presentación, y bueno, van anotando las preguntas, y si hay alguna duda o algún comentario o algo en especial, si quieren interrumpir en el momento, yo no tengo problema de que interrumpan. Entonces, mi tema... que se me... Espera un segundito que se me cambie. Ahí está. Bueno, a mí me pidieron que hablar un poquitito de los principios bioéticos aplicados a la investigación en biomedicina. Vamos a hablar un poquitito de los principios en sí, de los conflictos de intereses que surgen y la función de los comités de ética, consentimiento informado y el tema de sentimiento, sobre todo que estamos hablando con pediatras, y la protección a la intimidad y confidencialidad de los datos, bueno, sería el último tema, y vamos a poner una pequeña actualización de lo que es el tema ahora que nos centra, que es COVID, ¿no? Entonces decimos, investigación biomédica, ¿qué objetivo tiene? O sea, ¿para qué hacemos investigación en biomedicina? Porque, bueno, queremos tener conocimiento, y un conocimiento que sea generalizable, y este conocimiento nosotros lo vamos a utilizar para mejorar la salud, el bienestar de las personas, y también nos interesa conocer un poco más la comprensión de la biología humana, ¿no? Entendiendo un poquito más la biología humana, también vamos a entender un poco más esta interfase de salud y enfermedad en la que, bueno, pasamos todos. El tema es que la investigación en biomedicina debe realizarse sobre seres humanos, porque, bueno, no siempre los modelos animales son suficientes como para poder darnos la información que necesitamos. Entonces, decimos que hay un círculo virtuoso en la investigación en biomedicina, que uno obtiene conocimiento nuevo a través de la investigación. Tenemos nuestros participantes de investigación que aportan sus datos. Nosotros lo que hacemos es tratar de analizar esos datos que nos aportan. Una vez que tengamos ese dato analizado, se lo transformamos en información, y esa información nosotros la manejamos con base al contexto y lo transformamos en conocimiento. Este conocimiento que surge de la investigación lo tenemos que transferir, se transfiere ya sea en charlas como estas, que es de educación, o en publicaciones científicas. Y después tenemos que aplicar ese conocimiento a la práctica, que es todo lo que está relacionado con la traslación de la investigación, la asistencia y en la extensión al bienestar de la comunidad. Entonces decimos que es un círculo virtuoso, porque este mismo dato que nos da la persona que participa con nosotros en la investigación, después de ser procesado por el investigador, tiene que volver a la comunidad para el beneficio de la comunidad que brindó su dato, ya sea respecto a su patología o a su circunstancia. Entonces tratamos de que esta investigación biomédica tenga ese circuito en el que la persona que aporta a la larga reciba directa o indirectamente los beneficios de la investigación.
El tema es que en la investigación vamos a tener, y lo vimos claramente en la historia, un conflicto entre el adelanto tecnológico, o sea, la búsqueda del adelanto tecnológico y el respeto por la persona humana. Hemos tenido, bueno, múltiples experiencias, que después vamos a dar unos ejemplos, en los cuales no siempre el adelanto tecnológico en su búsqueda, en su técnica de búsqueda de adelanto tecnológico, en su metodología, pone al hombre como centro de la investigación y a veces desplaza el centro del hombre de investigación para poner el dato o colocar la investigación o el proceso de investigación. Entonces vemos que surgen conflictos éticos, se llaman los de primera generación, que están en esa relación entre médico-paciente a nivel asistencial, que es lo que hacemos prácticamente todos los días, o en el otro extremo, que es investigación pura, en la cual uno no busca un dato que sea beneficioso para esa persona sino a corto plazo, sino que busca generalizar una información de conocimiento. Y después tenemos esta interfase que nos ha golpeado duramente en la pandemia de COVID, esta interfase entre asistencia e investigación. ¿Qué significa esto? Que hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos si están bien o están mal que vamos haciendo, que de hecho lo vamos viendo ahora hace poco, también fue una recomendación de la Organización Mundial de la Salud distinta a lo que veníamos teniendo antes. Entonces es una interfaz en la que vamos aprendiendo a medida que vamos asistiendo a los pacientes. Y hoy la vemos en muchas áreas, es muy evidente con el tema de COVID, y tenemos muchísima información respecto de la patología, fundamentalmente por el número de personas expuestas y la gran cantidad de países que fueron afectados. Pero si hacemos un paralelo con las enfermedades que llamamos poco frecuentes, estamos más o menos en la misma interfase de asistencia e investigación, con la diferencia en que tenemos muy poquitos pacientes. Entonces a veces esto nos ha ayudado a que las personas que tienen enfermedades poco frecuentes y las familias entiendan qué significa esta interfase de asistencia e investigación. Y también nos ha golpeado duramente esta segunda generación que hablamos de la biótica, que son las políticas sociales y los contextos institucionales, o sea, cómo nos movemos cuando hacemos evaluaciones de tecnologías sanitarias, cuando tenemos pocos recursos y los tenemos que distribuir de determinada manera, cuando hay que redistribuirlos, sacar recursos de un lado para ponerlos a otros. Esto nos pegó muy duramente en esta pandemia, y cómo se manejan en los contextos institucionales respecto a qué tipo de asistencia se va a brindar. Y vamos a ver que hubo bastantes cambios en esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pretende la bioética? No está en contra del adelanto tecnológico, obviamente, pero necesita que el adelanto tecnológico esté bien encauzado con un marco, y el marco es el respeto por la persona humana. Entonces pretende que se incorpore la visión humana, la visión antropológica, en los avances técnicos científicos. ¿Qué ejemplos tenemos? O sea, que también fue un ejemplo de inicio, digamos, de los primeros documentos en los cuales, pero documentos a nivel internacional, en los cuales se analizaba qué fue lo que pasó en la investigación y por qué se contrapuso claramente la visión, el adelanto tecnológico con el respeto por la persona. Lo tenemos bien claro en los experimentos que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial, donde se centraron en tres temas principales. Por un lado, la sobrevivencia del personal militar, por otro lado, las pruebas de nuevos fármacos y tratamientos, y finalmente el avance de las metas raciales o ideológicas de los nazis, que eso, digamos, complicó bastante toda la perspectiva. Respecto al punto de sobrevivencia del personal militar, uno dice de estas investigaciones, la verdad, eran buenas en el sentido en que si uno va a tener personas que van a estar en muy bajas temperaturas, que puedan congelarse con riesgo de hipotermia, o con riesgos de infecciones en las heridas que podían tener en el campo de batalla. Entonces decir, bueno, necesito saber qué pasa cuando se congela un miembro, una mano, un pie o nariz, oreja, cómo hago para descongelarlo, qué posibilidades tengo de mejorar.
o generar nuevos tratamientos para enfermedades como tuberculosis, fiebre tifoidea, que en ese momento no tenían un tratamiento específico, o qué pasa con los injertos óseos. Bueno, todas esas finalidades en sí, uno si las analiza, son finalidades buenas, o sea, es bueno tener esta información, que es lo que interpretamos como el dato científico. El tema es el medio en el que se llega a obtener esa información. Si uno dice, bueno, quiero saber qué pasa con el congelamiento, los miembros a muy baja temperatura, la decisión de los investigadores en el Tercer Reich fue poner personas a 40 grados bajo cero. Entonces, si uno pudiera elegir medios que sean respetuosos de la persona humana, entonces no hubiésemos tenido los conflictos que aparecieron en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos esta noticia que salió hace un tiempo, un libro de anatomía de Perkoff, en el cual tiene sus dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el detalle extremo con el que se obtienen los datos de la anatomía humana, que hay muchos médicos que todavía lo siguen utilizando este libro, por lo detallado que era en la descripción. Pero bueno, ¿cómo fue que surgió este libro? Todas las personas que mataban en los campos de concentración eran llevados al laboratorio para que los vayan disecando y los puedan ir analizando. Nuevamente hablamos no de los fines, sino que hablamos de los medios. Y uno dice, bueno, esta información no la tenemos que utilizar más, no es una información que sirva. La perspectiva es que sí, es una información que sigue sirviendo, pero es muy importante que cada vez que uno utilice estos datos aclare cómo fue obtenida la información, para que eso no vuelva a ocurrir. Hay un ejemplo que nosotros ponemos siempre, que es muy típico, que es la neurodegeneración asociada a la pantetonato quinasa. Es una enfermedad con una encefalopatía, con depósito de hierro en los ganglios de la base, con una clínica muy específica. El tema es que muchas de las investigaciones y de los datos clínicos y anatomopatológicos que se obtuvieron de estas enfermedades fueron obtenidos por el doctor Hallervorden Spatz, Julio Hallervorden. De hecho, esta enfermedad se denomina, o se denominaba Hallervorden-Spatz, de los dos autores que la escribieron. Hallervorden era un psiquiatra, neuropatólogo, y él participó activamente del programa Exterminio Action T4. Era un programa en el que se buscaba el diagnóstico de las personas con discapacidad o con enfermedades que podían producir discapacidad, con la idea no de mejorar su condición, sino de eliminarlas. De hecho, en este programa se mueren más de 250.000 personas. Es un programa que también incluye la esterilización forzada. Y Hallervorden interviene en estos ensayos, porque en esto del programa, con la idea de centrarse en la investigación. Entonces él decía que, bueno, había escuchado que iban a asesinar a estas personas, entonces dijo, bueno, ya que los van a matar, al menos que sus cerebros sirvan para que pueda ser analizado como material de investigación. Y si cuando me preguntaron cuántos quiere examinar, y la respuesta que dio Hallervorden es, bueno, un número ilimitado, cuantos más me den, mejor. Entonces él les enseñó cómo trepanar el cráneo para obtener el cerebro sin daño, les dio, bueno, los fijadores, las jarras, las cajas, todas las instrucciones para remover el cerebro, y les pidió que cuando mataran a un niño con esta patología, también fuese como control un niño sin patología, para tener los dos cerebros. Dice, sí, acepté los cerebros, por supuesto. De dónde venían y cómo venían, la verdad no era digamos, a mí no me interesaba. Entonces, vemos esa perspectiva de que está muy por delante la investigación científica y la persona como un medio para el avance tecnológico, y no al revés. Hallervorden, por un lado, no tenía autorización para estudiar cerebros de víctimas si hubiesen muerto en forma natural. Intervino en la decisión de la muerte de estas personas desde la complicidad, y hoy lo vemos en ciencia, hace un paralelo, ¿no? Cuando destruyen seres humanos en etapa embrionaria para investigación, que dicen, bueno, a mí no me importa dónde vienen las células.
acepta también el cerebro de personas exterminadas deliberadamente, y es la conexión entre la forma de muerte lo que le implica la complicidad en estas circunstancias. Entonces tenemos médicos en la Segunda Guerra Mundial como Haller-Borden, tenemos otros médicos como Creutzfeldt, del síndrome Creutzfeldt-Jakob, de encefalopatía por priones. Él también trabajaba como médico en la Segunda Guerra Mundial, en el Tercer Reich, pero él logró rescatar muchos de sus pacientes cambiando el diagnóstico en las historias clínicas. Acá Creutzfeldt tuvo una conducta diferente, diciendo, bueno, me preocupa, voy a seguir trabajando bajo este régimen, firmo que trabajo bajo este régimen, pero trato de proteger a las personas para evitar que sean asesinadas en el régimen nazi. Y tenemos en el otro extremo a Cetre, del síndrome de Cetre-Chotzen, que es la acrocefalosindactilia tipo 3, que él hizo una resistencia activa, o sea, no solo dijo, voy a tratar de salvar todos los que pueda, sino que él tuvo una actitud de decir, no voy a seguir, ni voy a aceptar esta orden que me dan de eliminar a las personas o denunciar a las personas que tienen patología o a mis colegas que trabajan en contra del régimen nazi. Él escondió a judíos en sus casas, ayudó el transporte a Suecia. El tema que tanto él como Pompe, que ahora vamos a ver, como Tinel en Francia, fueron después capturados por el régimen nazi y asesinados. Lo que dicen de Cetre, Haakon Cetre, era que era una persona muy intelectual, una persona religiosa, y reconocía la dignidad de las personas más débiles y de los más marginados de la sociedad. Y tenemos también a Pompo. Él es, lo conocen los pediatras, la enfermedad de Depósito. Él también salvó a muchos judíos ocultándolos como pacientes, salvó a un niño que era su vecino, escondió a muchos jóvenes en la resistencia en su laboratorio, resistió al llamado nazi él resignó su cargo en el hospital para no trabajar bajo el régimen nazi. Escondió un transmisor de radio en la sala de animales donde él trabajaba, y el régimen nazi encontró este transmisor, y a los 2 días, al día siguiente que lo capturaron, lo fusilaron. Entonces, esta es la nota digamos que se presentó cuando se enteraron de la muerte de Pompe. Está enterrado en un lugar especial con una nota respecto de su actividad. Entonces tenemos en la Segunda Guerra Mundial médicos que colaboraron con estos programas, tenemos médicos que tuvieron esta postura ambivalente, de decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero tampoco tengo tanta fuerza como para trabajar en la resistencia, y tenemos médicos que resistieron en forma abierta al régimen nazi. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tipo de médica soy yo? ¿Qué postura tendría yo en una circunstancia como esta? Y es claro cuando hablamos de Pompe, de decir que el ejemplo de él nos tiene que servir a todos en tiempos tan oscuros, ¿no? Nosotros ahora nos estamos quejando un poco de lo que pasa con la pandemia, la dificultad que tenemos, y de la dificultad de ayudar a lo mejor a las personas con más problemas, y tenemos héroes como estos médicos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo me hago es, ¿qué tipo de médica soy? ¿Cómo hubiese yo actuado en esa circunstancia? Los 3 tenían la misma formación, los 3 tenían la misma legislación, los 3 médicos trabajaban en el mismo medio, a los 3 médicos les interesaba la investigación científica y el conocimiento de la ciencia, pero actuaron los 3 de manera muy diferente. ¿Qué otra cosa pasó? Tenemos Nuremberg, el código de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no terminamos de entender y de aprender qué es lo que nos dicen estos documentos. Tenemos los experimentos de Willowbrook, que se hicieron en niños internados en una institución para niños con discapacidad intelectual, y fueron infectados en forma intencional con el virus de la hepatitis A.
como sabemos, la hepatitis A se contagia vía fecal-oral, entonces una vez que ingresaban los niños sin hepatitis A, alguien tomaba una muestra de materia fecal de un niño infectado, la colocaba en el alimento del niño sin la infección y le daba de comer esa comida. Entonces uno dice, hubo una persona que ideó el experimento, hubo una persona que tomó la muestra de materia fecal, que la mezcló con la comida y que le dio de comer eso a los niños. O sea, todas estas acciones fueron acciones deliberadas, libres, voluntarias, con una finalidad, que era determinar cuál era la historia natural de la hepatitis A, y tenían una gamma globulina que querían probar, financiada también por un laboratorio, a ver si esta gamma globulina facilitaba la protección respecto de la hepatitis A. Y la excusa que ponían es que, bueno, había una alta tasa de contagio, entonces, en vez de buscar la manera en que puedo evitar que los niños se infecten, bueno, los infecto y de paso pruebo un fármaco que quiero saber cómo funciona. Acá hay críticas a favor y en contra. Los que están en contra dicen que es ilícito investigar en niños normales, cuando no hay un beneficio directo para el niño, sino la idea era probar la gamma globulina. Y la finalidad que debería haber tenido la institución, al decir, bueno, tengo un alto riesgo de contagio, es mejorar las condiciones sanitarias. Hay otras visiones que dicen, bueno, no hay riesgo adicional para los niños, y se solicitó el consentimiento de los padres, pero hay otras posturas que dicen, experimentar en niños cuando no es beneficio para el niño mismo es ilícito, aún los padres nos den el consentimiento informado. Entonces, hay siempre como distintas miradas respecto de la situación que pueden poner en riesgo la vida, el bienestar y la salud de las personas. Entonces, ¿qué genera que haya una visión que nos diga es ilícito hacer esto, aún teniendo el consentimiento de los papás, y otros que te digan, bueno, no hay riesgo adicional, total se van a infectar, podían darte la inmunización, podía tener un beneficio, y los papás nos dieron la autorización? Entonces, ¿qué es lo que genera estas distintas perspectivas? Lo mismo tuvimos en el caso tan llamativo de Tuskegee, que aparece en la mitad del ensayo, en el 47, la penicilina como tratamiento, y a partir de ahí han nacido 19 chicos con sífilis congénita. Entonces uno dice, tenemos al médico sentado a un lado del escritorio, lapicera, sello, recetario, la mujer embarazada con sífilis del otro, y él tiene que tomar esa decisión, si prescribe la penicilina, evita que el niño nazca con enfermedad, pero saca a esas personas del ensayo clínico, o deja a la señora en el ensayo clínico y de paso tiene datos sobre sífilis congénita. Ahí nuevamente estamos frente a una decisión libre, voluntaria, deliberada, racional, en la que el médico tiene que decidir qué camino toma y ver qué es lo que más le interesa. Bueno, Tuskegee saben que es un experimento que después surge la denuncia cuando termina en 1972 por la prensa. A partir de Tuskegee surge un nuevo documento de la bioética que es el informe Belmont, en el cual se evalúa y se repiten muchas cosas que ya se sabían del informe de Nuremberg y de los documentos de Helsinki, de la Asociación de Médicos Mundiales, pero bueno, se vuelve a analizar este contexto y nuevamente es un documento que nos dice qué cosas se podrían hacer y qué cosas no se podrían hacer. Entonces, la bioética surge de estos conflictos y la finalidad que tiene es tratar de resolver estos conflictos en esas dos perspectivas que vimos, ¿no? Relación médico-paciente con todas sus características y este tema de las necesidades sociales y los valores individuales. ¿Y cómo pretende la bioética llegar a esta resolución? Por un lado, perfeccionar el razonamiento moral de los profesionales, o sea, que el profesional cuando toma una decisión entienda que, como es un acto libre y responsable, la decisión que toma es una decisión moral. Cualquier decisión que yo tome en salud, prescribir, no informar, informar de más, informar de menos, son decisiones morales porque son decisiones libres y responsables. También pretende la bioética mejorar la capacidad del profesional para identificar qué valores están en juego. O sea, ver que la decisión que yo tome
cuánto puede afectar a las otras personas, qué valores puedo estar afectando yo del otro. Y también poder manejar los dilemas éticos que ocurren, poder encontrarle una solución a ese dilema cuando la veo. Y esto que es central, que es lo que decíamos, es la percepción de la propia responsabilidad. O sea, ¿qué percepción tenía este médico cuando decide no prescribir la penicilina? O mezclar materia fecal en el alimento de los niños. ¿Cuál era la percepción de su responsabilidad? El tema, como venimos diciendo, es como que no hay documento que alcance, porque tuvimos primero Nuremberg, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, los estudios de hepatitis, tenemos lo de talidomida, que ocurre también en Europa y en Australia, todo el ensayo de Tuskegee, surge la declaración de Helsinki de la Asociación de Médicos Mundiales, el estudio 1970, teníamos un montón de documentos, San Antonio, el estudio de anticonceptivos, o sea, usan mujeres también en situación de vulnerabilidad, porque eran prostitutas, a la mitad le dan el anticonceptivo y a la otra mitad le dan placebo, y les dice a todas que les van a dar anticonceptivos. Surge después el informe Belmont, bueno, seguimos con más documentos, tenemos las buenas prácticas clínicas, todo el guiamiento de la Organización Mundial de la Salud, y sin embargo seguimos teniendo permanentemente circunstancias en las que vemos que no se respeta el bienestar de las personas en investigación. El año pasado tuvimos el caso de las dos gemelas que nacieron en China con un ensayo que aparentemente no aprobado por nadie, con modificación de su genoma, como para probar, y tampoco eran porque estaban enfermas, sino generar un valor de mejoramiento al modificar el receptor CDCR5 para evitar o disminuir la chance de infección por HIV. Entonces, nuevamente seguimos viendo que, a pesar de toda la documentación que tenemos, y de todo lo que se habla el tema, y que existan comités de ética, si el investigador quiere transgredir una norma, la va a transgredir. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos conflictos? En bioética hay una pregunta, que es diferenciar lo que decíamos, fines y medios, y después elegir un método en el cual podemos resolver este conflicto. La diferencia entre fines y medios, tenemos, bueno, el fin de la tecnología, cuál es la finalidad en sí, qué es lo que busca. Entonces podemos decir que busca el bien humano, pero ¿qué tipo de bien humano busca? Puede buscar este bien humano que lo definimos como un bien común, que es el bien de todos y cada una de las personas. El bien común no excluye a nadie de los bienes, y esto se diferencia del bien colectivo, en el cual busca el bien de una mayoría, pero deja a una minoría por fuera de la protección, como vimos tranquilamente en el caso del ensayo de Willowbrook, ¿no? Buscaba cómo funcionaría una gamma globulina para la mayoría de los pacientes, pero no para estos que van a participar en el ensayo. Y esto se diferencia también del bien individual, del bien propio. ¿Se acuerdan que ustedes como pediatras lo tienen que recordar bien? Creo que el año pasado o el anterior surgió un proyecto de ley en el cual las vacunas no fuesen obligatorias, sino que los pacientes tuviesen que dar el consentimiento informado. Y acá nuevamente se centra en el bien común y no en el bien de todos y cada una de las personas. Porque es claro que si mis hijos tienen buen medio y nosotros venimos de una familia de buen medio socioeconómico y los niños están bien nutridos, no tendría mucha complicación si se contagia una rubiola o se contagia una varicela, pero los niños en esta situación de desnutrición o enfermedades previas o enfermedades más debilitantes pueden hacer infecciones muy severas que afecten también contra su vida. Entonces, nuevamente acá tenemos esta perspectiva de centrarnos en el bien de todos y cada una de las personas. Y después decimos cuáles son los medios que elegimos para llegar a ese fin tecnológico. Entonces decimos que el medio sí o sí debe ser respetuoso de la dignidad de la persona humana. Cualquier medio que uno utilice en el que sospecho, piense que puede estar no respetando a la persona que participa en la investigación, es un medio que no es adecuado. Y acá viene lo más difícil, que es la teoría ética. Y hay muchas teorías éticas diferentes,
con distintas perspectivas antropológicas, con distintas maneras de definir a la persona humana, con distintas maneras de reconocer cuál es el bien que yo estoy buscando, qué bien moral estoy buscando defender, y eso es lo que hace la confusión en la bioética, porque dependiendo la corriente a la que yo adscriba, puedo tener distintos resultados en la resolución de un conflicto, y a su vez pueden ser hasta resultados contradictorios. Entonces, ¿qué es lo que veíamos claramente en las visiones anteriores, ¿no? O sea, Hallervorden que decía, y bueno, el avance científico es importante, si total los van a matar, lo que me importa es la consecuencia de la investigación científica y no cómo la estoy haciendo. ¿Está? ¿Sigo? Y tenemos gente como Pompe que decía, no pueden exterminar a las personas que tienen discapacidad. Y yo ofrezco hasta mi propia vida para protegerlas en la resistencia. Entonces, ahí analizamos las teorías éticas. Yo las divido en esto, éticas del acto, que es, se analiza el acto que se realiza, no quién lo realiza, ni sobre quién lo realiza, o las éticas del carácter, en las cuales la ética de las virtudes analiza a la persona que realiza el acto, y la perspectiva personalista, que es la que adscribe la universidad, no solo analiza a la persona que realiza el acto, sino sobre quién se realiza el acto. Entonces, en las teorías consecuencialistas tenemos aquellas teorías que buscan la consecuencia del acto, que puede ser el bien para la mayoría en una postura utilitarista, que es a lo mejor una visión que pueden tener los que hicieron los ensayos de Willowbrook, de decir, bueno, tenemos que ver si esto funciona, entonces es bien para la mayoría. Una perspectiva liberal, en la cual solo es para la gente moral, que es lo que decíamos de la vacuna. Una postura deontológica en la cual se respetan los principios como en forma absoluta, y acá podemos respetar en forma absoluta los principios de la autonomía, y el que el paciente diga, entonces hace poco tuvimos una paciente HIV positiva, con carga viral, que quería hacer un estudio prenatal porque tenía 41 años, y ella decía, nosotros decimos, bueno, si tiene carga viral positiva no podemos hacer un estudio invasivo porque al tomar la muestra, ya sea de la placenta o del líquido amniótico, introducimos el virus de HIV en el torrente sanguíneo del feto, o en el líquido amniótico directamente. Y la postura de ella decir es, bueno, el HIV tiene tratamiento, ahora si mi bebé tiene síndrome de Down, eso no tiene tratamiento, así que yo quiero que me hagan el estudio. Si mi corriente de pensamiento es respeto absoluto de la autonomía, le tengo que hacer el procedimiento. Sin importar que estoy exponiendo al feto a un riesgo de una infección que yo pude haber evitado que el feto padezca. Y después tenemos otra perspectiva, que son las éticas, digamos, de estas dos corrientes, utilitarista, consecuencialista y deontológica, surge esta teoría de análisis bioético que es el principialismo. O sea, analiza el acto, pero no analiza la persona sobre la que se realiza el acto. Y después tenemos otra visión que digamos, se ha desarrollado mucho en los últimos años, que es la ética del cuidado, en el cual las decisiones se toman con base en los sentimientos. No en una visión utilitarista ni liberal, ni por respeto de un patrón de conducta, sino que acá es la emoción la que define si algo es correcto o no es correcto. Y vemos en, digamos, muchas circunstancias, hace poco hubo un caso también de discusión, sobre todo en Inglaterra, donde era una joven con discapacidad que estaba embarazada, que la jueza decía que los padres estaban de acuerdo en continuar el embarazo y tener al bebé, pero la jueza decía que le daba pena que una chica con esa discapacidad tuviese un hijo. Entonces la decisión de ella fue que lo mejor era que se interrumpiera la vida de ese niño por nacer, porque interpretaba como que eso le podía generar un daño emocional a la mujer embarazada. Entonces son distintas maneras de analizar y, como ven, dependiendo de qué teoría yo utilice, voy a tener consecuencias distintas,
y hay distintas maneras de interpretar el análisis moral y qué es lo que, digamos, qué manera llego yo a decir qué cosa es moralmente lícita y qué cosa no. Surgen después las éticas de las virtudes y la ética del personalismo, que son éticas del carácter. La ética de la virtud se centra en el acto moral, en la persona. La teoría es que si la persona es virtuosa en su conducta, y se centra en las virtudes aristotélicas, entonces al ser una conducta virtuosa, es una conducta que es buena para mí y buena para los demás, entonces. Y la perspectiva del personalismo ontológico tiene también esa perspectiva, diciendo que la virtud, o sea, el acto virtuoso, es lo que debe guiar mi conducta, pero se centra en la dignidad de la humana, es sobre la que yo, o sea, el personalismo hace un quiebre, un cambio de paradigma del análisis de las teorías éticas, en la cual dice, bueno, no me importa ni la consecuencia, ni los sentimientos, ni si estoy obligado a actuar siempre de la misma manera, ni si esto beneficia a algunas personas y no a otras. A mí lo que me interesa es que la conducta que yo tome respete la dignidad de la persona sobre la que tome, o sea, sobre todos los que intervienen en el proceso. Entonces, la teoría de los principios, vamos a trabajar un poquitito más en esto, es una teoría, no es una corriente de bioética, es una teoría de análisis, o sea, está fundada en dos autores, que son Beechams y Childress. Ellos lo que hacen es tratar de buscar un método de análisis cuando hay un conflicto ético. Y se basa, por un lado, en el principio de utilidad, que es una teoría bien consecuencialista, donde la idea es obtener el mayor beneficio para el mayor número de personas. Acá no admite esto que se llama prohibiciones morales arbitrarias, y acá no admite perspectivas que van más allá de lo racional, como puede ser una perspectiva de decisión. Por ejemplo, el testigo de Jehová no entiende que hay una visión que es un bien superior, que es un bien espiritual, que es lo que va a generar el marco de la conducta. Eso no lo ve. Distingue entre los actos y el carácter de la gente, son cosas diferentes, y se centra fundamentalmente en el acto. Entonces tiene un utilitarismo de acto, en que analiza caso por caso, y un utilitarismo de regla, en el que trata de buscar guías que sean generales. Y esta perspectiva puede justificar el sacrificio de los miembros más débiles de la comunidad, siempre y cuando haya beneficio de la mayoría, porque es una perspectiva de tipo utilitarista. Esta corriente también tiene la otra pata, que es la deontológica. Acá hay una obligación moral de actuar de determinada manera. Acá lo que importa es un principio, no la consecuencia. Y acá hay, en esta perspectiva, esto es como muy somero, ¿no? Porque tengo el padre Anaya acá y ya me siento un poco incómoda. Habla de que hay una ley universal de actuar siempre de la misma manera. Y se centra en esta perspectiva, o sea, se interpreta desde la teoría de los principios como que el principio de la autonomía es un principio central que construye esta teoría, que es la decisión de la persona de tomar una determinada conducta. Considera persona solamente al adulto normal que puede razonar y darse su propia ley moral. Entonces, aquellas personas que no son capaces de razonar, como los niños o las personas con discapacidad, o las personas en estado vegetativo o en demencia, no nos incluye en cuanto a la toma de decisiones, porque no pueden razonar por sí mismos. Entonces, no es un análisis o una teoría ética, es un marco teórico para identificar, resolver y analizar los problemas morales. Tiene estos 4 principios que son los más conocidos, que son el de la autonomía, el de la no maleficencia, que es evitar el daño, el de la beneficencia, de buscar lo que uno interpreta que es como bien para la persona, y el de la justicia, que es tratar a las personas con equidad y justicia. Los dilemas éticos en esta corriente surgen cuando hay conflictos entre los principios.
Y esto lo vimos claramente con el tema de COVID, ¿no? De decir, y sobre todo en Europa, de decir, bueno, a personas de determinada edad no las vamos a incluir en el acceso al sistema de salud. Hay una diputada holandesa, un partido verde, que ella dice que las personas mayores de 70 años ya no van a estar cubiertas por el Estado para hacer tratamientos oncológicos o quirúrgicos, porque dice que eso prolongaría innecesariamente la vida y generaría personas en estado de vida dependientes de otros. Entonces acá ella interpreta esta perspectiva como no maleficencia, porque evita un daño, previene un daño de un anciano que sea dependiente; beneficencia porque busca lo que interpreta que es mejor para esa persona; y justicia porque dice que va a ser un sistema justo para todas las personas. Entonces, distintos tipos de análisis que si uno se centra en la persona humana, estos conflictos prácticamente no surgen. ¿Qué perspectiva tiene el personalismo? Acá ve al hombre como un ser integral. Y en su definición de hombre incluye prácticamente todas las otras corrientes que vimos antes, pero la une en una única corriente. Porque dice que el hombre es un ser racional, y ahí tenemos todo lo que es el análisis de la consecuencia, del utilitarista; dice que el hombre es un ser libre, y ahí tenemos la visión liberal; que es un ser afectivo espiritual, ahí tenemos también lo que decíamos antes, la visión de las emociones; es un ser social, y tenemos las otras éticas sociales o de la comunicación; y abierto a la trascendencia. Entonces lo ve al hombre no digamos, como solamente desde una perspectiva, sino lo ve al hombre como integral. Y a su vez tiene una estructura axiológica, que es el valor que le da a la persona humana, y dice que la persona humana tiene el mismo valor desde el momento de la fecundación hasta que se muere. Entonces no ve diferencia entre una persona con discapacidad o sin discapacidad, o un niño muy joven, o una persona anciana, o una persona con completa función intelectual respecto de una persona en estado vegetativo. Todos tienen el mismo valor. Y después también se basa en esto, que es lo que decíamos, la teoría del acto moral, que es la virtud, como lo que guía el juicio, y tiene este punto que es central, que dice que la libertad, los actos libres, o los derechos de las personas, están limitados por el bien de la propia persona. O sea, es una libertad que es autolimitada. Esto es de altísima exigencia, es algo que uno tiene que trabajar permanentemente, porque acá lo que dice es que uno no debería hacer nada que vaya en contra del bien propio. Y acá entran como ejemplos sencillos, ¿no? O sea, fumar iría en contra de mi bien como persona porque me generaría riesgos para mi salud; comer de más también; no hacer ejercicios también. Son ejemplos sencillos, pero es central esta perspectiva de decir que cualquier acto que yo realice tiene que ser bueno para mí, porque si es bueno para mí, también es bueno para los demás. No es algo fácil, es de muy alta exigencia, pero es hacia donde uno debería tender su conducta. Entonces el personalismo tiene distintos principios. El central es el defensa de la vida, porque interpreta la dignidad de la persona como valor absoluto, que tiene que respetarse siempre, pero la vida como un valor primario y fundamental. Esto a mí me posibilita ingresar, por ejemplo, en lo que es cuidado paliativo, interpretar la vida como un valor primario, pero la dignidad como un valor absoluto. Yo puedo trabajar en cuidados paliativos en este sentido y no ofrecer, digamos, si el paciente no está de acuerdo, no ofrecer determinados tratamientos. Y después analiza la conducta de la persona respecto de su propia acción, su conducta que es libre y responsable, se tiene que hacer cargo de su conducta; cómo actúa sobre el otro, en otro principio que yo no lo voy a describir porque es bastante más profundo, pero bueno, nos da un marco, que es el de totalidad y terapéutico, que es la manera en que yo me comporto respetando a la otra persona, viendo a la persona en su totalidad; y un tercer principio que es el acto humano en sociedad, que es el principio de socialidad y subsidiariedad, de cómo se organizan los roles de la persona en la sociedad, y qué rol tienen las instituciones respecto de las personas. O sea, da una visión como bastante amplia de el análisis de los conflictos éticos.
Entonces, ¿qué objetivo tiene en sí la bioética? Por un lado es identificar valores y las normas que guíen al obrar humano, sobre todo relacionados en esta relación de búsqueda del adelanto científico. Entonces, no solo la bioética tiene que hacerse el cuestionamiento de decir, bueno, esto está bien o está mal, sino también resolver el conflicto. Y decimos, ¿por qué surgen conflictos en investigación biomédica? Acá yo marco 3 puntos de conflicto, que son los que me parecen a mí como más interesantes, que son, primero, definir al participante de la investigación, o sea, aquella persona que va a colaborar conmigo, yo pueda desarrollar una investigación científica, la responsabilidad que tengo yo como investigador, y es un tema que últimamente digamos, se ha visto como más desarrollado, que es el conflicto de intereses. ¿Por qué surgen? Porque decíamos que la investigación biomédica tiene que hacerse en personas, o sea, no tengo otra manera. Porque yo no puedo probar un surfactante en un adulto, no puedo probar un surfactante en un caballo, en un perro, lo tengo que probar en seres humanos. Porque los recursos en la investigación son cada vez más costosos, cada vez cuesta más investigar. Las técnicas son cada vez más caras, los equipos son cada vez más caros, los reactivos son cada vez más caros. Y porque tenemos una presión del mercado para trasladar los datos de la investigación a la comercialización. Entonces hay, por un lado, convenios académicos y económicos con empresas, se desarrollan empresas que dependen de instituciones académicas, o sea, se empieza a ver un poco mezclado lo que es la investigación con lo que es el financiamiento y el beneficio económico que puede dar la investigación. ¿Qué pasa con el participante de la investigación? Acá es central la definición del concepto de persona. Porque, por ejemplo, yo retomo lo de la Alemania nazi. No solo dentro de los campos de concentración, sino también fuera del campo de concentración, había una desvalorización del valor de la persona. Entonces, daba como lo mismo si uno generaba una investigación que le produjera daño que si no se lo producía. Entonces, eso es central del concepto de persona. Hay 2 maneras, yo no voy a entrar tampoco en esto tan profundamente. Uno puede definir a la persona por lo que es, por el ser, o por lo que hace. Entonces tengo una perspectiva muy diferente. ¿Se acuerdan del caso de Ceruti? ¿No? Ceruti tuvo, Gustavo, su ACV, quedó en estado vegetativo, y ahí veíamos claramente, si ustedes revisan las notas de los diarios y los videos, la mamá de Ceruti decía, Gustavo está acá, Gustavo está gravemente enfermo, lo voy a cuidar a Gustavo lo que viva. Pero Gustavo está acá conmigo. Había amigos de él que decían, Gustavo se murió, porque ya Gustavo no es el que era, ya Gustavo no hace lo que hacía, entonces para mí ya no existe más. La mamá de Gustavo lo definía a Gustavo por lo que era, no por lo que hacía. Y los hermanos solamente, los amigos estos lo definían por lo que hacía y no por lo que era. La mamá tuvo esa capacidad de ver a Gustavo gravemente enfermo. Estos amigos decían, Gustavo gravemente enfermo no existe, Gustavo se murió. Entonces, estas 2 miradas de ver cómo defino a la persona humana, o sea, la mamá de Gustavo lo iba a seguir cuidando hasta que ya su vida terminara, y los amigos que decían que Gustavo se murió, decían, desenchúfenlo, porque Gustavo ya acá no está. Entonces, esto es central y es la falla que tiene el principialismo, que no define quién es el sujeto sobre el cual se va a realizar las conductas. Definir si la persona que participa en investigación tiene dignidad completa o no la tiene, va a ser el marco que le dé a mi investigación. ¿Y cuánto voy a proteger yo a la persona que participa en la investigación? Entonces, el concepto se pasó del participante de la investigación desde objeto de investigación a participante.
En la Alemania nazi era bien claro que eran objetos, que no eran seres humanos, que merecían respeto, y se ha cambiado esa perspectiva. Entonces no son meros medios para el progreso científico, hoy se interpretan como personas en situación de vulnerabilidad, o sea, requieren una protección mayor la persona que participa en investigación. Hay que reconocer su humanidad y la necesidad que tienen de información, o sea, cuánta información yo le tengo que darle al proyecto que estoy llevando a cabo. Y se interpretan como miembros esenciales en el proceso de investigación. Yo, sin el participante, no puedo hacer ningún tipo de investigación. Entonces, nuestra normativa, tanto a nivel nacional como internacional, ha ido cambiando el concepto, y si uno va leyendo las distintas normativas, primero se habla de sujetos, después se habla de voluntarios, después se habla de participantes, y en las últimas normativas vemos que hablan de participantes en situación de vulnerabilidad. O sea, cada vez la protección que se le tiene que dar al participante es mayor, y la concientización de esa responsabilidad tiene que ser mayor. Entonces, por un lado dijimos la definición del participante de la investigación. Por otro lado tenemos la responsabilidad del investigador, o sea, ¿qué responsabilidades tenemos nosotros como investigador? Es nuestra responsabilidad cuidar la seguridad de los pacientes. No es del paciente, del participante, no es del participante, sino es del investigador. La inclusión o exclusión de una persona a un ensayo clínico es responsabilidad nuestra también. No puede ser que uno diga, ah, pero no me dijo tal cosa y me la tendría que haber dicho. O sea, yo tengo que hacer una investigación o un interrogatorio bien específico de la persona que participe, ver si verdaderamente se va a beneficiar de esa investigación. También es responsabilidad del tipo de intervención que recibe, cómo y cuándo ocurre un efecto adverso, también es responsabilidad del investigador, si reporto o no reporto los efectos adversos, cómo selecciono, interpreto y publico los resultados del ensayo. Este también es un punto central, porque hoy estamos viendo cuando, sobre todo en las investigaciones que son financiadas por la farmacéutica, a veces se recogen datos, se llevan esos datos a la farmacéutica te prepara el póster o la presentación que tenés que dar, y uno repite la presentación sin haber hecho el análisis de los datos. Eso desgraciadamente se está viendo y cada vez se está viendo más en investigación. Y el otro punto que decíamos es la integridad del investigador dentro de lo que es su responsabilidad. El investigador se tiene que adherir en forma activa a los principios éticos y estándares profesionales esenciales para la práctica de una investigación responsable. Si el investigador no se adhiere a estos principios, y lo vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, hay una clínica que trabaja en células madre, que muchos de estos ensayos no están completamente probados, que ya han cerrado 4 veces la clínica, porque este médico que participa en estos ensayos no se adhiere a estos principios éticos. Entonces, la adherencia va a incrementar la confianza de los participantes y de los financiadores de la investigación, y eso va a hacer que la investigación sea más fiable y se preserve el financiamiento, sobre todo el financiamiento público. ¿Qué responsabilidades tenemos? Los investigadores, fundamentalmente su carácter moral, o sea, el reconocimiento de su responsabilidad moral, su experiencia como investigador, su compromiso como profesional, su responsabilidad social. Pero no es solo la responsabilidad del investigador, sino la integridad también afecta a la institución en la que investiga. La institución tiene que generar un ambiente que promueva una conducta responsable, tiene que haber normativas, mecanismos de supervisión, instancias de análisis crítico con colegas y una atmósfera de apoyo para el desarrollo de la investigación. Hay veces que uno escucha en la universidad, ustedes no publican en revistas de alto impacto, pero cuando decís, tengo que ir al congreso a presentar tal trabajo, no te financian. Entonces te exigen una publicación de alto impacto donde vos tenés que buscar financiamiento por otro lado. Y ahí uno puede estar en riesgo de buscar un financiamiento que no sea lícito. Y después tenemos factores externos de presión, como son las competencias de las instituciones, esos son bien conocidas, que la universidad esta o la universidad aquella. También hay competencia por la financiación. A veces uno ve trabajos en los que los resultados que se presentan dicen son maravillosos y la verdad no son tales.
y hay sesgo con los financiadores que prefieren financiar determinadas investigaciones y no otros. Fue claro en CRISPR-Cas cuando, bueno, yo creo que nos perdimos una oportunidad, ahora les voy a decir. Cuando surgió CRISPR-Cas, no sé si se acuerdan lo de la edición del genoma, las acciones, o sea, todas las acciones que trabajan en CRISPR-Cas tienen acciones en bolsa. Entonces, cuando empezaron a subir, de a poquito bien, cuando hubo esa pelea por la patente entre el grupo europeo y el grupo, el MIT, finalmente en Estados Unidos la patente la gana el MIT y en Europa la ganan las dos médicas, que Dondan y Carpentier, que son las que ganaron el Nobel. Bueno, ahí suben las acciones. Hubo una publicación que decía que CRISPR-Cas desactivaba TP53 y eso aumentaba el riesgo de tumores, y las acciones ahí bajaron cuando aumentó el riesgo de tumores. Después tuvimos el chino que dijo, yo logré editar el genoma de 2 bebas, ahí las acciones subieron un montón, muchísimo subieron, y al día siguiente, a los 2 días, cuando los comités de ética dijeron, lo que hizo este hombre es una locura, es una barbaridad, no corresponde hacerlo, las acciones vuelven a bajar. Y nos perdimos la oportunidad de comprar las acciones cuando ahora le dieron el premio Nobel en química a estas 2 investigadoras. O sea, tienen que haber vuelto a picar, todavía no me fijé, pero bueno, tienen que haber vuelto a picar esas acciones. Entonces, estos factores externos de presión, porque la universidad que tiene un investigador que gana el Nobel por una presentación que tiene, mejora mucho su financiamiento, y la ubica a otro nivel. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Bueno, generar códigos de buenas prácticas, tener un comité de ética de investigación que sea absolutamente independiente, y formar continuamente a los profesionales, y que sea una responsabilidad también de la institución, la de generar este ambiente para la investigación. Y finalmente vamos al tercer punto, que es el conflicto de intereses. Ocurren cuando una persona es responsable de tomar decisiones que beneficien a otros, o a sí mismo, o al interés público. Entonces ahí surge el conflicto. Hay un vínculo, como decíamos, entre la investigación académica y la industria privada. Hay un porcentaje alto de financiamiento de la ciencia que depende de la industria, esto genera un conflicto. La industria puede influir en el desarrollo de los resultados de investigación. No sé si la conocen, a Marcia Angels, hay un libro muy interesante de ella, que es Cómo defendernos, creo que de la industria farmacéutica. Ella era editora de del New England Journal of Medicine, una de las revistas más importantes de medicina, y en un momento ella dijo, yo necesito ver trabajos de investigación independientes, todos los que veo están financiados por la farmacéutica. Y empezó a generar un movimiento de decir que no aprobaba trabajos de investigación que fuesen financiados por farmacéutica y que siempre dieran resultados positivos. O sea, no había ningún resultado financiado por una farmacéutica que dijera, esto no sirve. Bueno, entonces empezó todo un movimiento que terminó renunciando a la editorial del New England, porque no pudo luchar contra esta visión de la farmacéutica, ¿no? Entonces, está esta asociación entre resultado favorable y financista del producto, y escasa publicación de datos negativos. Entonces, este conflicto de intereses, tenemos presión de la industria sobre el diseño, resultado y publicación de datos, que esto lo vemos sobre todo en esos ensayos que nos vienen enlatados, donde uno no puede cambiar prácticamente nada, y porque hay relaciones personales y financieras entre el investigador y la industria. Entonces, el investigador forma parte de la empresa, tiene acciones en la empresa, a veces la empresa le paga al investigador con acciones, recibe bonificación por paciente que incorpora, o por resultado que entrega, recibe equipamiento, regalo, comida, viajes, inscripciones a congresos y alojamientos. No sé si alguien estuvo en los congresos de dermatología acá en Buenos Aires, las colas con el tema de cosméticos, la cantidad de regalos que dan las farmacéuticas, y sobre todo las que están relacionadas con cosméticos. Y a veces reciben un sueldo por consultoría, por actividad académica o por ser miembro de una entidad asesora de la industria. Esto no es malo en sí, recibir un sueldo por consultoría
o tener por actividad académica, siempre y cuando esto se declare. Entonces, que yo reciba una bonificación, un equipamiento en mi laboratorio o en mi hospital, porque me financia la industria, no es malo, pero yo cada vez que vaya a un congreso y diga, yo recibo equipamiento del laboratorio tal. Y eso hace que esto sea transparente. O sea, no es malo recibir esto, sino lo malo es ocultarlo, como en todas las cosas de la vida. Entonces, ahí está esta declaración, la declaración de Singapur, yo no la voy a leer, de 2010, sobre la integridad del investigador, o sea, hay muchos documentos centrados y asociaciones centradas en la integridad del investigador. Montreal se hizo un segundo documento en el 2015 respecto de la responsabilidad del investigador, sobre todo a nivel colaborativo, en ensayos multicéntricos, y la publicación de sus resultados. ¿Y qué conducta responsable tiene que tener el investigador? Por un lado, esta misma responsabilidad no solo se aplica a la investigación, sino también a los materiales de educación. Ustedes ven abajo, no sé si se llega a ver, porque en mi pantalla apenas se ve, yo tengo todo citado con la cita del cual viene cada una de las diapositivas que presento, de los temas que presento. O sea, esto no es material mío, sino material de otro que ha trabajado, donde uno lee y lo cita. Entonces, en los materiales de educación tienen que estar las citas. Lo mismo en las presentaciones escritas o orales, en las evaluaciones, los currículums vitae, la lista de publicaciones, la interacción con otras sociedades científicas, universidades o medios. Y la responsabilidad es de toda la comunidad científica, como decíamos antes, está el investigador, la universidad, los institutos de investigación, y también la responsabilidad de estos institutos de formar continuamente a sus investigadores, que es lo que está haciendo hoy la Sociedad de Pediatría, generando estas charlas de formación continua. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué parece quedar en letra muerta las recomendaciones de la... ¿Por qué cada vez necesito más recomendaciones? Una de las ideas que tengo, que a lo mejor va a haber que trabajarlo un poco más, es que no nos explican por qué, si no nos explican el cómo. O sea, nos dicen, usted tiene que respetar esto, usted tiene que respetar lo otro, tiene que respetar aquello. Pero no por qué yo tengo que respetar estas cosas. Una de las cosas que a mí también me preocupa es lo que decía yo al principio, ¿cómo vamos a pasar a la historia? ¿Como Hallervorden, como Creutzfeldt o como Pomp? ¿De qué manera nos van a recordar? Y eso desgraciadamente, sobre todo en estos países latinoamericanos, como que esa mirada histórica no la tenemos incorporada. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros nos damos desde la bioética? El de crear conciencia en el investigador. Es la única manera de, más allá de que haya alineamientos, de que la investigación sea ética. Porque si el investigador decide cometer una conducta impropia, por más que yo le ponga clase, le ponga reglamentación, digamos lo controle, le ponga un comité de ética, alguien del comité de ética respirándole en la nuca todo el tiempo, va a cometer una conducta impropia. Y es la conciencia del investigador, lo interpretamos como el recurso principal para que la investigación sea ética. Entonces, dijimos, los objetivos de la investigación clínica es obtener este tipo de conocimiento científico, sistemático, evitando la subjetividad, en campo transdisciplinar, bueno, todos los que saben los que hacen investigación. Previamente decimos que tenemos que centrarlo en todos los seres humanos. El primer análisis que nosotros tenemos que hacer cuando desarrollamos un protocolo es el de riesgo-beneficio, si es proporcionado, si no es proporcionado, si es ordinario, si es extraordinario, el procedimiento que nosotros vamos a hacer. Una vez que tengamos resuelto este conflicto y este parámetro de análisis riesgo-beneficio, ahí nos vamos a los otros parámetros que son los de costo-beneficio y costo-efectividad. Una vez que yo tenga aprobado este análisis de parámetro, de que diga que esto es proporcionado, es ordinario, que no va a exponer a mi participante ningún riesgo extra, ahí yo puedo analizar costo-beneficio y costo-efectividad. Y ver si esto verdaderamente vale la pena que sea analizado.
trabajo de Manuel es muy interesante, lo presento nada más, de los 7 requisitos para que una investigación sea lícita. La idea es que lo lean, yo no lo voy a leer. Y tenemos 2 documentos importantes en cualquier protocolo de investigación, que es el protocolo en sí mismo, qué es lo que voy a hacer, que ahí explico lo que voy a hacer, y la hoja de información y consentimiento informado. Nosotros siempre decimos que la hoja de información y de consentimiento informado es clara cuando, no sé, la lee mi abuela, que no tiene ni idea, la lee el panadero de la esquina, que tampoco tiene idea, la lee la persona que trabaja en mi casa, que tampoco tiene idea, y la entiende. Entonces, si yo, digamos, puedo escribir de manera que ellos me entiendan, es una buena hoja de información y de consentimiento informado. Y eso me va a evitar que el comité de ética me retrase a veces la aprobación de mi investigación. Estas 2 hojas van a tener que estar evaluadas y aprobadas por el comité de ética. El comité de ética es un organismo institucional, interdisciplinario, con una perspectiva transdisciplinar, o sea, está formado por gente que tiene distintas formaciones, pero que sabe de otras formaciones. O sea, yo no soy abogada, pero conozco cosas de derecho, no soy psicóloga, pero entiendo cosas de psicología, no soy filósofa, pero entiendo cosas de filosofía, por eso mi visión es transdisciplinar, donde informo, aconseja, el comité contiene la labor médica, el paciente, la familia en la toma de decisiones, y buscan una creciente, dijimos, humanización de la medicina. La finalidad del comité es la de salvaguardar la dignidad, los derechos, seguridad y bienestar de todos los participantes, actuales y potenciales en la investigación. O sea, eso es lo central. A partir de ahí va a seguir analizando otras cosas. Pero lo central del comité es esa. Si uno dice, yo tengo un investigador que ha formado bien su conciencia de investigación y reconoce también que la finalidad de su investigación es esa misma, el ensayo que presente va a pasar rápidamente por el protocolo de investigación. Si no tiene bien incorporada esta perspectiva, entonces le va a ser a veces muy difícil que se le aprueben en una primera instancia su protocolo. ¿Cuáles son las funciones que tiene el comité? Bueno, la asistencial, que ese es el modelo, que es el comité de ética clínica, o la de investigación, que ahora está separado en un comité de ética de investigación, la docente y la normativa. La normativa es de dictar sus protocolos de acción, las normas, o sea, a veces es bueno que tengan los comités una orientación de qué cosas tiene que aparecer en el consentimiento informado, qué cosas tiene que aparecer en qué legislación tiene que leer el investigador, en esa formación normativa, como de ir dando un marco en el cual se va a desarrollar libremente el investigador. Las recomendaciones, bueno, acá hay una lista, algunas recomendaciones, yo no las voy a leer, esto después lo ven tranquilos, hay muchas recomendaciones internacionales, y vamos a hacer un poquito más hincapié en las recomendaciones nacionales. Hay una primera resolución del 2016, una resolución del 2016 de Dirección de Investigación para la Salud, ahí se impulsa el desarrollo de la investigación para la salud de calidad. La idea es lograr resultados confiables, y más o menos todos tienen como el mismo objetivo. Tenemos también el Comité Nacional de Ética de Investigación, que surge en el 2016, estas son como las más nuevas, donde tenemos los comités provinciales de ética de investigación, las comisiones asesoras, acá tenemos al padre Anaya. Y después tenemos, estas son resoluciones nuevas del Ministerio de Salud del 2019, cuando uno va a elaborar los procedimientos y criterios de evaluación, asesoramiento y registro de protocolos de investigación que se lleven adelante, pero esto desde la Secretaría de Gobierno de Salud, y procedimientos de solicitud y acceso a datos sanitarios registrados en la Secretaría de Gobierno de Salud. Estos están como muy centrados cuando uno toma datos. En su momento era Secretaría de Gobierno, ahora es nuevamente Ministerio, ¿no? Cuando uno va a tomar datos, estas son de las últimas recomendaciones, pero cuando uno va a tomar estos datos públicos, ¿no? Y después tenemos, bueno,
lo que es el consentimiento informado, esto le va a pasar un poquito más rápido para que no nos quedemos sin tiempo. Como proceso de comunicación y un documento tienen que estar las dos cosas. Es obligación del investigador de informar, ¿sí? Y la persona que va a participar tiene derecho a saber o no saber. O sea, hay que trabajar en ese balance. Pero bueno, es una obligación médica, ética y jurídica. Bueno, el consentimiento informado transforma la relación médico-paciente de una relación desde lo paternalista a una relación en que el paciente está empoderado para tomar sus propias decisiones. El consentimiento es un instrumento para darle ese poder al paciente para que pueda reconocer qué es lo mejor para él y para el cuidado de su salud. Tiene riesgos el consentimiento informado, a veces esta autonomía obligada que obliga al paciente a tomar decisiones, cuando a veces el paciente prefiere que la tome el médico. A veces entendemos que muchas veces la decisión que toma una persona respecto a la salud en el momento crítico es irracional, hay un componente importante emocional en el momento en que toma una decisión, eso el médico lo tiene que ver, lo tiene que reconocer, y reconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el paciente, porque bueno, no es lo mismo tomar una decisión cuando uno está sano y está bien, que cuando uno está gravemente enfermo, porque bueno, ya la situación de salud puede generar una dificultad en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los requisitos? Que el médico brinde toda la información necesaria, que el paciente comprenda la información, que sea voluntaria la toma de decisiones, y que el paciente sea competente. Entonces, hay parte del requisito que está centrado en el médico, y el médico es responsable también de las otras tres circunstancias. O sea, que el paciente comprenda es responsabilidad del médico, que la decisión sea voluntaria es responsabilidad del médico o del investigador, y que el paciente sea competente, o sea, el reconocimiento de la competencia también es responsabilidad del médico o del investigador, no del participante. Bueno, acá esto después lo leen, qué tipo de información se da, tiene que ser completa, adecuada, verídica, con tiempo y precaución, hay distintos estándares. Lo que decíamos, que sea un lenguaje comprensible, o sea, que cualquier persona pueda entender un consentimiento. Hay un trabajo muy interesante que, dependiendo de la universidad, las universidades más caras tenían consentimientos en el que uno tenía que tener terminado el colegio secundario para poder entenderlo, y las universidades que tenían una cuota más barata, uno con segundo grado ya lo podía entender. La toma de decisiones, que tiene que ser voluntaria, la persuasión es lo único que es compatible, que son argumentos racionales, no la coerción ni la manipulación de la persona. Sabemos que como médicos nosotros tenemos un enorme poder sobre el paciente, y si queremos manipular la decisión del paciente lo podemos hacer. Y de eso tenemos que ser absolutamente conscientes. Y el paciente competente es aquel que tiene capacidad de tomar decisiones, lo tiene que evaluar el propio investigador, o puede pedir que alguien se lo evalúe, pero también reconocer esto es responsabilidad del investigador. Hoy hay distintos tipos de consentimientos, que también después lo pueden ver, hay específico, escalonado, donde digamos, se dan a la misma muestra se le dan distintos usos y uno lo tiene que ir explicando. Un permiso general, que a veces uno deja la muestra anónima y que bueno, hagan lo que quieran con mi muestra. O un consentimiento presunto, ahí es central la anonimización de los datos. Entonces, ¿qué legislación local tenemos? Bueno, tenemos legislaciones más viejas, del 67 venimos regulando esto, pero las más importantes, las que uno debería sí o sí saber, es la ley 26.529, que es la de Derecho del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. Esto ningún médico que trabaje en asistencia no debería saberla, o sea, todos lo deberían saber, de alcance nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos otra ley, que es la 3301, respecto de la investigación en salud. La resolución 1480, que también la tienen que saber, y los investigadores, que es la guía para investigación con seres humanos. Santa Fe la tiene adherida también por decreto. Esta es central porque es copia en parte de las recomendaciones de la OMS, pero bueno, central entender esta legislación.
Y después tenemos la definición también del Código Civil y Comercial de 2015, en el título 1, en la persona humana, capítulo 3, que habla de derechos y actos personalísimos, tiene 2 artículos, uno que es investigación en seres humanos, que lo tienen que saber, y consentimiento informado para actos médicos e investigación en salud, y el 60 habla de las directivas anticipadas. Estos 3 artículos son centrales cuando uno va a trabajar en investigación. El 58 hace una descripción muy detallada de respecto del protocolo, de cómo relacionarse de cómo entregarlo, cómo escribir el informado, entrar en el consentimiento informado revocable, bueno, tiene un montón de puntos especiales este artículo. El 59 habla específicamente de lo que es el consentimiento informado, lo define, en qué momento se tiene que dar, cuándo no se tiene que dar, toda la información que uno tiene que escribir en un documento informado, todo el detalle, y bueno, y toma 2 puntos especiales de las personas con discapacidad o las personas que están imposibilitadas de tomar una decisión. Este artículo del 59 es copia de la ley 26.529, que es la de historia clínica y derecho del paciente y consentimiento informado. Así que bueno, ahí tenemos como eso simplificado. Después tenemos, bueno, esta ley que nombramos recién, ahí define el consentimiento informado como una declaración de voluntad, y tiene algunos puntos específicos en la cual tiene que ser escrita, no siempre es escrita. Sobre todo cuando hay revocación, ahí tiene que ir escrita. Y la 1480 también define específicamente el consentimiento informado como un proceso, con los documentos, y define, bueno, específicamente, yo esto se los dejo como para que lo lean, por leerlo demasiado, hace algunas excepciones al consentimiento informado, esto es importante que lo sepan, por ejemplo, cuando se utilizan datos genéticos, si aún se busquen para enfermedades que son médicamente accionables y están anonimizados, entonces uno los podría utilizar igual. Esto es para datos epidemiológicos y demás. Pero no lean esta parte porque tiene las excepciones a la obtención del consentimiento informado. Hay consentimiento específico para investigaciones en genética y proteómica, para terapias celulares y terapias génicas. En este caso, las terapias celulares dice que es irreversible el trasplante de células, y eso se tiene que explicar con claridad. Bueno, tiene como muchos detalles que son interesantes que lo sepan. Sobre todo dependiendo del tipo de investigación que vayan a realizar. Bueno, esto es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, no importa tanto para ustedes. Después hay una ley de comités, y hay una ley provincial en Santa Fe de comité de bioética, que son del 2011. Y en Entre Ríos también, yo pongo las 2 cosas porque están cerquita, hay resoluciones específicas del área de investigación de salud, también de comité de ética y de adherencia al Registro Nacional de Investigación en Salud del RENIS. ¿Qué pasa con el consentimiento informado en menores? Tenemos también algo específico en el Código Civil y Comercial, define a menor de edad o adolescente, a la persona que no cumplió los 18 años, y adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13. O sea, de 13 a 18 sería adolescente. El ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, entre 13 y 16, puede decidir por sí mismo respecto de tratamientos que no sean invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave para su vida e integridad física. Tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o están en riesgo de integridad física, tiene que tener la asistencia de los progenitores para tomar la decisión. Pero el adolescente firma el consentimiento, y en este caso los progenitores el asentimiento. Pero a partir de los 16 años ya es considerado como adulto. Entonces tenemos de 13 a menor de 13 es niño, de 13 a 18, tenemos de 13 a 16, que puede tomar las decisiones por sí mismo, pero si hay riesgo necesita que los padres lo apoyen en la toma de decisiones. No que decidan por él,
sino que lo apoyen en la toma. Por eso ellos firman consentimiento y los padres asentimiento. El Código Civil también habla de la responsabilidad parental, los deberes que corresponden a los padres. Acá aclara que no es necesario que estén los dos papás. Si está uno, se asume que el otro piensa lo mismo. O sea, yo no puedo retrasar una toma de decisiones porque tenga uno solo de los padres, con uno me sirve. Y tiene principios generales también el Código Civil, como el interés superior del niño, la autonomía progresiva, según las características que tiene, el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su grado de su edad y madurez. Y los hijos también tienen deberes, el Código lo establece, que es cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior. La ley 26.529 de derechos del paciente dice, y acá se contradice un poco, ¿no? Los niños y las niñas, es decir, las personas menores de 13, son incapaces de tomar decisiones en materia de salud y requieren de la representación de sus progenitores, quienes presentan el consentimiento informado para el acto médico, sin perjuicio de la necesaria información y participación del niño. O sea, menores de 13 deciden los papás, firmen consentimiento de los papás. Al niño se le informa, pero no tiene tanto peso en la toma de decisiones, excepto que por algunas circunstancias en niños más maduros. En el decreto sobre esta ley dice que los profesionales de salud deben tener en cuenta la voluntad de los niños, niñas y adolescentes sobre terapias o procedimientos según su competencia. En caso de conflicto, se deberá elevar, cuando corresponde el caso, a comité de ética. Y en el artículo 15 dice que el consentimiento por representación en el caso de los pacientes incapacitados legalmente o menores de edad que no son capaces intelectual o emocionalmente de comprender los alcances de la práctica. O sea, tanto si hay una discapacidad, pero eso está probadamente, legalmente registrada, necesita una nota que diga que esa persona se hace cargo, o es el tutor, o el guarda de una persona con discapacidad. La 1480 es más vieja, tiene otra perspectiva, porque dice que, digamos, todos los menores de 18 son menores de edad. Entonces no está tan actualizada como el Código Civil. Porque pone que incapaces son los individuos menores de edad. Y menor de edad es para la resolución los menores de 18. Eso está como desactualizado. Entonces, en resumen, ¿no? La investigación clínica es aquella que excede el cuidado del propio cuerpo. Entonces es aquella que uno busca información. Necesita, si es menor de 6 a 12 años inclusive, el formulario de consentimiento lo prestan los padres o el representante del hogar. Si se puede dar un formulario de asentimiento, si el menor puede entender de lo que se está hablando, ¿no? Tiene capacidad para entender lo que se está definiendo. Entre 13 y 15 años inclusive, el formulario de consentimiento está prestado por el menor, y el formulario de asentimiento obligatorio por los padres o representante legal. Acá cambia, es al revés. Y de 16 a 17 años inclusive, ya es considerado como un adulto, y es el que tiene que firmar el consentimiento. Ahora, se puede, entre 16 y 18, los padres pueden firmar, si quieren, como optativo, ese documento también. Entonces, como central para ir organizando. Y el último punto es de nuestra privacidad y confidencialidad. Las acciones privadas de los hombres son reconocidas por la Constitución. La 1480 habla específicamente de la confidencialidad de la información. Privacidad es la información que yo puedo dar, y confidencialidad es el deber del otro de resguardar mi privacidad. Tanto el investigador, como los asistentes, como el personal administrativo, como el personal de limpieza, el personal de mantenimiento, todos tienen el mismo deber de confidencialidad. Y es responsabilidad también del investigador garantizar la seguridad de los datos. Bueno, hay una confidencialidad especial, también hay un punto particular de la información genética.
hay legislación específica para regular la privacidad de la información genética, pero si la muestra está anonimizada en forma irreversible, se puede utilizar la muestra sin autorización de la persona que dio la muestra. Surge un punto también nuevo, que es la confidencialidad cuando se usa Internet en investigación, y hoy cada vez lo estamos usando más, para obtener datos, para transmitir datos, para comunicar datos, eso es central, que esté todo encriptado y que los datos se puedan transmitir con seguridad. Y después tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que es la protección integral de los datos de las personas. No prohíbe la recolección de datos, pero sí prohíbe la formación de archivos, bancos o registros que en forma directa o indirecta revelen datos sensibles y establece algunas excepciones. Esto es central, uno puede recoger el dato, pero lo tiene que guardar bien para que ese dato no quede expuesto. ¿Quiénes pueden recoger datos de salud? Los establecimientos sanitarios, con el debido secreto profesional, ya sean datos que reciban o hubiesen recibido atención médica. Es responsabilidad del investigador proteger la privacidad y la confidencialidad. Cuando ya no se necesitan más datos, los tiene que destruir. Tiene un punto también respecto de la transferencia internacional de datos, cuando se intercambian datos de carácter médico. Esto léanlo porque es algo como bastante nuevo, lo que es la transferencia de datos, y ahora con todo el uso de Internet y demás, y las consultas online y la teleconsulta, hay que hacer también, hay legislación específica respecto de eso. Y después tenemos, esto fue del 2020 de ahora, que se aprueban pautas éticas y operativas para la evaluación ética acelerada en investigación de seres humanos relacionados con COVID. Esto es bastante nuevo, y un protocolo especial del Comité Nacional de Ética en Investigación, donde hay un protocolo específico para que se autorice, se evalúen más rápidamente los protocolos de investigación relacionados con COVID. Se promueve la obtención de consentimiento amplio para el uso de las muestras participantes en futuras investigaciones. Es recomendable obtener el consentimiento informado para las investigaciones futuras desde el momento en que se diagnostica al paciente. Y la selección de miembros evaluadores también tiene que, digamos, cuando se elige quiénes van a evaluar los protocolos, quiénes forman parte del comité, también hay características muy específicas que tienen que tener. Tienen que recibir entrenamiento para la evaluación durante la emergencia sanitaria, y habla de estos documentos que están relacionados con las pautas de investigación en desastres y brotes de enfermedades que tiene la CIOMS. La OPS también tiene pautas de recomendación, el New Food Council en Bioethics también, la OPS, OMS, la ANMAT, tiene estas medidas y recomendaciones en los estudios de farmacología clínica durante el COVID. Toda esta es legislación nueva que está asociada con el tema de COVID, o sea que si van a hacer alguna investigación, ahí tienen la resolución. Y se genera un comité de ética especial relacionado con este tema de COVID para las decisiones respecto a las decisiones que tome el Ministerio de Salud. Y después hay una legislación especial para el plasma de convalecientes, también hay legislaciones específicas, y esto también es nuevo, que se exime de contratar seguros de responsabilidad civil a todas las investigaciones que tengan por objeto evaluar la eficacia y seguridad del plasma de convalecientes. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, en que, bueno, hay el seguro, digamos, de las complicaciones que pueda haber de este tratamiento de plasma, se va a hacer cargo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si terminamos, hoy como hay cada vez más preocupación respecto a las regulaciones, cada vez más regulaciones, cada vez más investigación a nivel de globalización, que es lo que vimos claramente en la pandemia de COVID, y entendemos que lo central sigue siendo formar la conciencia del investigador, y que el investigador forme su conciencia en la protección de la persona humana, que sea su eje de conducta el respeto por la dignidad del otro sobre el que va a investigar. Terminamos acá. Espero que todavía estén despiertos. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que excelente la disertación. Tocaste muchísimos temas que también se vienen debatiendo mucho
las internas de nuestra sociedad de pediatría. El tema de conflicto de interés un poco se trabajó en un Ateneo Central, así que es un tema muy en boga que estamos viendo. Bueno, por el chat invité si querían hacer preguntas o si quieren hacerlas directamente, activen su cámara y micrófono para hacer un intercambio un poco más personalizado, si quieren. Si no, yo no tengo problema de leer los interrogantes que se buscan en el chat. Bueno, ya están escribiendo que muchísimas gracias, muy interesante y completa la presentación. De Dulce Díaz, muchísimas gracias también. Ningún valiente que quiera hacer preguntas. La verdad que estuvo muy claro. Muy claro, Doc. Sí, creo que es central el tema de cuando uno desarrolla un proyecto, qué tipo de consentimiento tiene que hacer, ¿no? O sea, si lo va a firmar una persona de 15, 16 años, tiene que estar en un lenguaje que lo pueda entender. Entonces, uno puede hacer el ejercicio. Nosotros hace poco estamos haciendo un proyecto también de comunicación en síndrome de Down, cómo se da el diagnóstico, y teníamos el consentimiento ya listo, y yo le decía al investigador, dáselo a tu abuela, a ver qué entiende. Dáselo a la señora que trabaja, que te ayuda en tu casa, a ver qué entiende. Y si ellas dos lo entienden, entonces listo, ya está, ese consentimiento sirve. Sí, lo otro que también, bueno, charlábamos, en este curso nosotros promovemos la iniciativa para aprobar el curso, de hacer un protocolo de investigación. Y es importante que la persona también, por ejemplo, habíamos charlado que en materiales y métodos, también lo pueda leer alguien ajeno a la investigación, porque uno a veces da por sentado un montón de cosas, como los consentimientos, que la gente sabe y no todo el mundo que no está interiorizado en el tema, como el que realmente investiga, tiene acceso a esa información. Así que es muy bueno el consejo que nos da Doc. Y la idea del curso es que los participantes puedan elaborar un protocolo de investigación y que escriban un consentimiento informado para que también podamos ir asesorándolos en cómo se hace esta parte, digamos, de la investigación que es fundamental. Para la idea de la investigación, nosotros decimos siempre, es central que uno en una sola frase pueda resumir la idea, su hipótesis de investigación. Porque eso te da, digamos, cuando uno logra que su hipótesis de investigación sea una sola frase, entonces es como que verdaderamente ya lo tiene incorporado, su proyecto. Si uno, digamos, se hace muy confuso es porque todavía no tiene bien claro lo que quiere investigar. Bueno, parece que quedaron Sí. Bueno, anonadados. no vimos preguntas, pero bueno, cualquier cosa los invitamos, si no, a cualquier consulta que quieran hacer, la hacen al mail del curso o estamos a su disposición para cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta esta hora.